TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Mujeres indígenas y participación política y social. Las mujeres indígenas, nos dicen los estudiosos, enfrentan una triple opresión por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. Sin embargo, muchos grupos de mujeres indígenas tienen propuestas y demandas muy concretas que tienen que ver con el ejercicio de sus derechos, con el acceso a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a que se respete su identidad y su cultura, también su derecho a la participación y a la representación. Pero ¿quiénes escuchan a las mujeres indígenas? ¿Quiénes las representan a la hora de hacer políticas públicas, a la hora de hacer una ley o a la hora de administrar justicia? Ese es el tema. Las mujeres indígenas votan, ¿cómo votan? ¿Son votadas? Son los temas de hoy. Bienvenidos, abrimos como siempre con nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Por su etnia y género, no solo en nuestro país, sino en todo el subcontinente latinoamericano, las mujeres indígenas conforman uno de los grupos más marginados. En ellas se expresan los índices más elevados de rezago educativo, desnutrición, enfermedades y abuso de los derechos mínimos fundamentales. Si para los miembros de los pueblos originarios, sin importar su género, según informes de Amnistía Internacional del 2012, la discriminación y falta de garantías individuales es generalizada, para las mujeres indígenas el problema se agrava. El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, documentó que para ellas existen obstáculos extras, a pesar de que, según el reporte, trabajan, solo en tareas agrícolas, 20 horas semanales más que los hombres, sin que esto les represente a título personal ningún beneficio o libertad, ni siquiera que tengan ingresos propios. El analfabetismo, monolingüismo y su reclusión al ámbito doméstico las invisibiliza en el terreno político, donde su participación se restringe y reconoce solo de manera secundaria, sin ofrecerles, salvo excepcionalmente, cargos, estatus propios ni responsabilidades más allá de los establecidos culturalmente para su género: madres, esposas, hijas, hermanas o compañeras. En el terreno electoral, la subordinación de la mujer se manifiesta incluso a la hora de emitir su voto. En muchos distritos de mayoría indígena, son los hombres quienes guardan las credenciales, deciden en nombre de las mujeres o hasta votan por ellas. Como lo reconoció el proyecto de observación electoral Ciudadanía y Participación Política Femenina en Distritos de Mayoría Indígena, realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, existe un avance en la participación política social de las mujeres indígenas en nuestro país. Sin embargo, persisten los impedimentos para el ejercicio del voto libre y secreto. El proyecto evaluó el impacto de las estrategias de educación cívica y capacitación electoral en 28 distritos de mayoría indígena. Destacó la relevancia de la capacitación electoral como mecanismo de construcción de ciudadanía e impulsor de la participación de las mujeres indígenas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues como ve, va a estar muy interesante el programa. Bienvenida a Lourdes Morales Canales, politóloga y profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Lourdes, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido François Lartigue, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Precisamente, ya lo mencionábamos, el trabajo que ha hecho CIESAS en esta materia. Gracias, François. Gracias, muchas gracias. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de las propuestas y demandas de un grupo de mujeres indígenas de Guerrero. Me parece muy representativo
de lo que ocurre en otros distritos de mayoría indígena, lo que le ocurren a otras mujeres indígenas en el país. Ellas piden nuevas políticas socioeconómicas enfocadas a crear fuentes de trabajo para evitar la migración de las mujeres indígenas, la presencia de intérpretes en lenguas indígenas en las dependencias de los 3 niveles de gobierno, principalmente en agencias especializadas en materia de violencia intrafamiliar y salud, que se difundan y se cumplan las leyes federales que se refieren a la no discriminación, a los derechos lingüísticos y contra la violencia doméstica, que se castigue la discriminación en las áreas administrativas, en las escuelas, hospitales, hacia las mujeres indígenas por su forma de ser o por su vestimenta, que el acoso y violación sexual, así como la violencia intrafamiliar, se sancione como delito grave para que disminuya su práctica y regule la violación sexual entre cónyuges, hijos e hijas, y los culpables, piden estas mujeres indígenas, sean castigados con toda rigidez de acuerdo a las leyes y análisis del médico legista, suprimir los usos y costumbres que dañen la integridad de las mujeres indígenas, que las mujeres tengan derecho a la tierra y sobre todo a la herencia familiar, que se garantice la participación de las indígenas en la toma de decisiones y en la representación política en los 3 niveles de gobierno. Para poder entender a cabalidad la importancia de la participación y de la representación, me gustaría un comentario introductorio para darle elementos de juicio a nuestro auditorio sobre la realidad que enfrentan las mujeres indígenas en México después de lo que acabamos de escuchar, que no es más que algunas pinceladas de una realidad muy dura. Lourdes. Bueno, pues de entrada es curioso que exista esta organización que tenga estas demandas, porque nosotros lo que detectamos en el proyecto que hicimos es que el tejido organizativo en estas regiones no es muy fuerte en cuanto a reivindicación de derechos de las mujeres. Sin duda hay situaciones como las que ahí se mencionan que pues se pueden resumir en una sola cosa: mayores políticas públicas con enfoque de género, que eso sin duda todavía hace muchísima falta. Nosotros hemos detectado, hay que recordar que fue un proyecto de observación electoral enfocado a elecciones en el momento de la elección, no post-electoral, donde también se pueden recabar testimonios interesantes, y entonces detectamos que ha habido avances notables en términos de la participación de las mujeres y mucho rezago en lo que respecta a la representación de las mismas. Ese es un tema central. François, tomando en cuenta esto, cuando escuchamos a las mujeres indígenas pidiendo el cambio de una realidad, ¿cómo le explicarías a nuestro auditorio la importancia que tiene tanto la representación como la participación de las mujeres para que esa realidad cambie? Mira, la demanda es fuerte, evidentemente, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Yo diría así, para marcar un poco el tamaño, ¿no?, de la diferencia, ¿no?, de lo específico, yo diría que lo que demandan estas mujeres, ¿no?, se corresponde a, digamos, a un estado un poco extremo de lo que demandan todas las mujeres de la sociedad. Aunque no sean indígenas. No vayamos con la finta. Amnistía Internacional, así digo, son instituciones que tienen una tarea muy difícil, ¿no? Impactar así, diciendo cosas así muy en general, son imprecisas las informaciones que maneja a una institución como Amnistía Internacional, ¿no? Los pobres, están teniendo que impactar, y eso es un problema de los medios, ¿no?, de la televisión. ¿Será que siempre tienen que decir cosas insuficientemente precisas? El asunto de lo que tratamos nosotros de observar es cómo va cambiando. ¿Sabes una cosa? ¿Te imaginas cuántas mujeres indígenas votaban o participaban en los procesos electorales hace 40 años en el país? Pues nadie lo sabe y nadie lo ha estudiado. Hay algunas observaciones que muestran que en muchísimas regiones indígenas del país nadie votaba, ni mujeres ni hombres, o poquísimos. Entonces, evidentemente vamos a encontrar muchos avances. Entonces,
Hablo ahora principalmente del asunto político-electoral, pero podríamos hablar también de los otros aspectos, evidentemente. Evidentemente, esos cambios que son notables y que apuntamos nosotros, van con todos los cambios que están transformando la sociedad nacional. De manera muy gradual. ¿Sabes cuánta gente había en 1950 en este país? 25 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos maestros, ya que se habla mucho de maestros en estos días? ¿Cuántos había? 85.000 maestros había en 1950. Y hoy, ¿sabes? La cifra yo no la sé, pero hablan de 1,5 millones, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eso es el tamaño de los cambios de este país. Y me refiero a los cambios educativos porque efectivamente han sido muy importantes en el país en general y en las regiones de mayoría indígena en particular. Tenemos cambios entonces muy puntuales, tenemos cambios graduales. Desde hace 15 años, vamos a revisar qué pasa con la participación particularmente de las mujeres en los procesos electorales, de las mujeres indígenas. Desde hace 15 años el CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, ha trabajado en el análisis, evaluación y diagnóstico de los procesos electorales en regiones indígenas. Luego de la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce los derechos indígenas, el CIESAS, la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas y el Instituto Federal Electoral realizaron en el año 2004-2005 una delimitación de 28 distritos con 40% o más población indígena. Estos 28 distritos de este estudio quedaron ubicados en 11 estados de la República. Platíquenos, Lourdes François, ¿cuáles fueron los criterios y los propósitos para esta delimitación de 28 distritos con mayoría indígena? Lourdes. Bueno, esto vino de un mandato constitucional, de la reforma al artículo 2, en donde había un artículo transitorio que nosotros decimos que es como la letra chica del contrato, que dice lo siguiente: para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, así está establecido, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas a fin de propiciar su participación política. Entonces, la intención era, pues sí, propiciar mayor participación política en estas regiones. Saber qué estaba pasando en esa materia. Y dejarle a los partidos políticos, pues, la parte de la representación, para que también tuvieran mayores representantes en el Congreso. Entonces, esa fue en un primer momento la intencionalidad. Los criterios que se usaron fueron exactamente los mismos que se usaron para los demás distritos, solo que agregaron el tema de la continuidad territorial y la identidad indígena. Esos fueron los dos adicionales que tomaron en cuenta en esta conformación. Ahora, esto dio como resultado unos distritos muy particulares, con una complejidad muy alta. Son distritos muy dispersos, son muy dinámicos. Creo que también parte del proyecto trató de tomar en cuenta los clichés que se tienen en torno a las regiones indígenas, porque se dicen muchas cosas, ¿no? Pero ustedes hicieron un proyecto muy interesante, François, de observación para las elecciones 2012, un proyecto que presentaron ante el PNUD, Ciudadanía y Participación Política Femenina en Distritos Electorales de Mayoría Indígena. ¿Qué buscaba el proyecto, François? ¿Por qué lo presentaron? ¿Qué querían ustedes investigar, documentar? Nosotros con Lourdes hemos propuesto este proyecto porque de hecho estamos desde años trabajando esta problemática, ¿no? Y a lo largo de muchos proyectos que hemos, digamos, configurado nuestras percepciones, nuestra inteligencia del proceso, inteligencia relativa, y claro que eso era oportuno para nosotros, ¿no? Poder, como observadores electorales en este contexto, ¿no? De las elecciones federales 2012, ¿no? Pues continuar, digamos, con esa observación de largo plazo que a nosotros es la que estamos efectuando, ¿no? Largo plazo, de un proceso de transformación, efectivamente, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos efectivamente esa ventaja, ¿no? de estar nosotros somos todo un equipo, porque hemos trabajado en esta ocasión en 8 distritos,
¿no? Distribuidos en una parte del país, ¿no? De estos distritos de mayoría indígena o de población indígena 8 importante. distritos de los 28, digamos que de toda Sí, la 8, zona sí, en sí, sí. 8 distritos. Sí, pues los recursos y el tiempo nunca alcanza, ¿no? ¿No? Además el PURUT convocó muy tarde, ¿no? Entonces nosotros entramos así, formamos un equipo. Afortunadamente lo pudimos hacer porque tenemos gente trabajando, ¿no? en muchas regiones del país, ¿no? Entonces pudimos hacernos cargo, ¿no? de 8 observaciones, ¿no? En 8 distritos, ¿no? Significativos, pertinentes, ¿no? De estos distritos, ¿sabes? Como decía Lourdes, ¿no? Eso de los criterios, ¿no? de digital. Es un tema muy interesante. Ahora, en los próximos meses, viene nuevamente una redistritación. Sí, porque son además distritos de mucho territorio, Exacto, es decir, son Entonces, extensos, muy extensos. La realización es una obligación, ¿no? En función de los datos censales, cada 10 años tiene que haber una reinscritación, y como ese país cambia, como la distribución poblacional cambia, pues muchos de los distritos tienen que cambiar. Muchos estados van a ganar distritos, otros estados pierden distritos. Hay todo un reajuste general, ¿no? de los 300 distritos federales que configuran este país en términos de la administración de los procesos electorales federales, ¿no? Entonces efectivamente, ¿no? Estos criterios que nosotros el CIESAS participamos en la definición, en la discusión, en la definición de los criterios, no en la distritación, pero en la definición de los criterios para la redistritación en 2004, ¿no? Y efectivamente estaba la presión entonces, quién sabe si va a estar este año, por cierto, la presión de una reforma constitucional que obligaba a todas las instituciones públicas, ¿no? Que recordaba que había que atender el hecho de la demanda política de los indígenas, ¿no? Quién sabe si hoy se va a tomar tanto en cuenta, no estamos seguros nosotros, ¿no? Por eso ya llamamos la atención, ¿no? Señala el documento, Lourdes, entre las características de estos distritos, y llama la atención, dice, son distritos, claro, de alta complejidad. Esto es interesante, dice, por analfabetismo, por la migración y movilidad poblacional, por el uso de la lengua indígena, por la geografía que es muy compleja. Es decir, danos elementos para entender más o menos la complejidad de la zona y políticamente dice con mayor apego a procesos locales que a los federales. Creo que otras características de estos distritos es que en algunos de ellos hay procesos organizativos muy particulares, como en el caso de Guerrero, Oaxaca, donde pues existen también elecciones por usos y costumbres y generan dinámicas particulares en esas zonas. Y eso pues añade una complejidad a la organización del proceso y al desarrollo de las elecciones. Otra cuestión de estos distritos es que tienen tasas de participación variable. O sea, a veces los que no conocen dicen, los indígenas no votan, o a todos se les compra el voto, ¿no? Y pues no, pues votan y votan muchísimo. Hay pluralidad en la zona, de hecho. Hay pluralidad, aunque si lo comparamos con la media nacional, el nivel de pluripartidismo es un poco más bajo. Pero sí hay, está la representación de al menos 3 o 4 partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la presencia de las instituciones en la zona? Es decir, hay muchas demandas, muchas necesidades, hay un desarrollo humano medio y bajo, es decir, hay presencia institucional. Sí hay, en estas zonas, y es parte de lo que vemos, de los cambios que se han detectado, es que son centro de políticas públicas varias. O sea, no solo tienen oportunidades, sino que ya también tienen universidades, inclusive universidades indígenas, que han generado también un efecto en estas zonas. Tienen otras políticas de desarrollo, tienen a veces procampo, es decir, sí hay una presencia institucional, sobre todo en las cabeceras, y toco el tema de las cabeceras porque si ahora hay una distritación nueva y se vuelve a cambiar la cabecera distrital, eso genera efectos al interior de las comunidades. Y tensiones, de por qué nos van a quitar la oficina, por qué nos van a quitar el recurso, porque pues sí, sin duda genera movimientos y relaciones particulares. El miedo al abandono, por supuesto. François,
Una parte interesante sobre lo que dicen con relación a los medios de comunicación, dicen, no hay una gran presencia de medios nacionales, pero hay muchos folletos, pasquines y hojas informativas, y lo interesante, subraya el proyecto, es que estas publicaciones no están a favor de un partido político específico, sino que también reflejan un pluripartidismo. Oh, sí, no, pero mira, sobre los medios de comunicación, medios electrónicos, La radio. ¿Cuántos dicen? Hay dos, ¿verdad? Dos medios electrónicos de gran importancia nacional, ¿verdad? Que se ven en todo el país, en las regiones indígenas evidentemente también, ¿no? Hay una presencia de radio comunitaria también. Hay mucho trabajo que se hace, ¿no? en materia de radio, y ahí notamos nosotros una cosa, es que el IFE ha dejado significativamente de aprovechar las radios, particularmente radios comunitarias y la radio, ¿no? En las, donde sí sería muy importante que lo hiciera, porque la radio es un medio muy dúctil, ¿no? Eso es una de las observaciones que hacemos al IFE como resultados de nuestras observaciones. Importante de radio. Que se podría aprovechar mucho más. Un mecanismo también para... Y lo que notamos es que se aprovechaba mucho más antes que en las últimas elecciones, en cuanto a radio. Ojo, entonces es la radio la que juega un papel importante en materia de medio de comunicación en estas regiones de mayoría indígena. Vamos a darle la palabra a nuestros ciudadanos ahora. Les preguntamos cuál es el peso social y político de las mujeres indígenas en nuestro país, y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues debería ser muy importante, pero no les damos chance, porque no dominan supuestamente nuestro idioma, hablan su etnia, y pues ahí se les cierran las puertas. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? No tienen muchas oportunidades. Pues la cultura que tiene México se está perdiendo demasiado, y cuando olvidamos de dónde son nuestras raíces, estamos olvidando quiénes somos también. Y pues de ahí venimos, ¿no? De ahí, de estas mujeres. ¿Por qué? Porque son las madres, las que guían los hogares. Y pues cuando hay un hogar roto ahorita, siempre tiene que haber uno qué problema hay con la mamá que está ahí. Así que la tradición que hay como madre mexicana es la que considero más importante. Muchísima, como cualquier otra mujer, pero más las indígenas, porque habitualmente se les presta muy poca atención a ellas. Pues desgraciadamente está muy marginado, está muy fuera del presupuesto de nuestros presidentes, nuestros diputados, no piensan en ellos. Es triste, pero la realidad de las cosas. Yo pienso que es lo más importante de los mexicanos, la raza indígena, es lo mucho más importante, y es lo que debe de cuidar mucho más el gobierno. Lo que pasa con nuestras indígenas, que son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, y necesitan más apoyo de todos los ciudadanos, ya que están sojuzgadas por una mala tradición que nos dejaron los españoles. Pues es importante, ya que también son seres humanos que pueden participar y merecen igual respeto y una equidad de género aquí en México. Antes no eran aceptadas, no las contaban, y hoy en día ya tienen participación, y más aún en el artículo constitucional ya vienen mencionadas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues prácticamente hay una coincidencia en lo que nos dicen nuestros ciudadanos entrevistados. Están olvidadas las mujeres indígenas, reciben muy poca atención, los políticos no piensan en ellas, están descuidadas, no tienen apoyo. ¿Qué opinión te merece lo que comentan nuestros entrevistados, Lourdes? Pues yo ahí retomaría lo que decía François. Eso no sé si solo sea de las mujeres indígenas, creo que también podría ser de las mujeres a nivel nacional, ¿no? En estas zonas
Ciertamente cuando vemos la presencia partidista y la presencia de representantes políticos, ahí sí vemos diferencias. Nosotros analizamos la participación femenina en 4 rubros. Las analizamos como ciudadanas al momento de emitir el voto, como funcionarias de casilla, como capacitadoras, asistentes electorales y como supervisoras, y como candidatas. Que en candidatas no nos metimos bastante, nada más fue como tomar en cuenta la resolución que tuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial y su impacto, ¿no? Entonces, pues encontramos que a pesar de este diagnóstico que hace la ciudadanía, pues hay un aumento notable de la participación de las mujeres, tanto como funcionarias de casilla, como capacitadoras, como supervisoras. Si la comparamos con la media nacional, todavía se detecta cierto rezago. Pero nosotros que hemos visto la evolución en estos distritos desde el 2006 hasta el 2012, sí vemos que hay un brinco notable principalmente del 2009 al 2012, donde ya hay muchas más mujeres, tanto como funcionarias, como presidentas de casilla, como supervisoras y como capacitadoras. Y también inclusive al interior de la estructura del IFE, donde también hay cada vez más mujeres. Vamos a revisar cada una de estas participaciones y que revela el proyecto de observación que hicieron ustedes. Permítanme entrar antes por un tema que me parece muy importante. Ustedes documentan que en estas zonas que observaron no hay un comportamiento típicamente indígena y que aumentó el voto en 2012. A ver, ¿qué es esto de que no hay un comportamiento típico, François, y por qué, a qué atribuyes que aumentó la votación en esta elección presidencial de 2012? La votación, ¿no? La participación electoral aumenta, probablemente porque era muy baja antes, ¿no? Tiene un potencial de crecimiento todavía muy importante. Cuidado con esto de que la participación, las formas de participación, como recuerda Lourdes, ¿no? Son notablemente deficientes en las regiones indígenas. No creemos que sea cierto. Que hay mucho por avanzar y que entonces hay bastante avance. Sí, hay avances notables, ¿no? Mira, en el IFE hay 300 distritos, ¿no? Con equipos de especialistas, de gente, ¿no? Con ejemplo de profesionales, ¿no? Que saben muy bien y nos han hecho ver, nos han enseñado, nos han ayudado a comprender ellos, ¿no? Discutimos mucho con ellos, que la participación en estas zonas es mucho más fácil, se produce mucho más que en las zonas urbanas de gente acomodada, ¿no? Donde tienen dificultades para lograr la participación de gente, hombres y mujeres, como funcionarios de casilla, por ejemplo, es en las zonas urbanas, no aquí. Y en las zonas así campesinas, rurales, indígenas, ¿no? La participación es algo mucho más acostumbrada, ¿no? La gente sabe que hay que participar, ¿no? Y las mujeres también, y eso es lo notable, ¿no? Que en estas sociedades donde efectivamente había una participación relativamente menor de las mujeres en asuntos públicos, ahora sí eso se ha ampliado mucho, ¿no? Tiene mucho que ver, con las acciones institucionales, con muchas cosas. Notablemente vemos que hay un déficit en este campo, que globalmente se llama el campo de la educación cívica o de la construcción de ciudadanía, etcétera, de parte de los partidos. Los partidos no hacen su trabajo en materia de educación cívica, ¿no? ¿Ni ahí, ni en ningún lado? ¿O particularmente en la zona? Muy deficiente, muy poco, en general, ¿no? Y mucho menos en esas regiones donde los caudales de votos son mucho menores que en las zonas, que en las grandes concentraciones urbanas. Es decir, hay un déficit ahí muy importante de parte, salvo algunos, porque no se puede decir que todas las organizaciones políticas trabajan de la misma manera, con la misma intensidad y misma eficacia, y sobre esto tenemos cosas que decir, pero no nos metamos, eso lo podemos ver en otro programa, ¿no? Es materia de otro programa. Pero a ver, François, Lourdes, cuando ustedes anotan en el proyecto
que allí se da el fenómeno de transacciones del voto, lo ponen entre comillas. ¿Qué significa esto, Bueno, Lourdes? yo nada más quiero darle al auditorio una cifra para que tenga en cuenta cuál fue la tasa de participación en estos distritos comparado con la media nacional. En elección de diputados federales, la media nacional fue de 61.7% en 2012 y solo en estos distritos fue de 67.6%. Entonces hay mucha más participación. Por supuesto. La media 61, en esta zona 67 para diputados. Y para presidente la media fue de 63. Y en estos distritos fue de 68.9, o sea, casi 69%. Entonces, sí hay aquí este tema algo, de ahí no se vota, mentira. Ahí hay algo. Estamos Ahora, ¿cuáles son el las posibles causas, ahorita dentro de las transacciones del voto, que nosotros detectamos? Primero, el fenómeno de voto de arrastre por las elecciones coincidentes. Recordemos que la reforma del 2007 propició que ahora se realicen, se homologuen calendarios y se realicen elecciones locales y federales el mismo día. Ayudó que fueran coincidentes. Entonces, a la alta participación. eso ayuda, sobre todo en zonas en donde están más apegados a los procesos locales que a los nacionales. Muy bien. Entonces, nada más para que te des una idea, de las 11 entidades con distritos indígenas, hubo elecciones en Guerrero, Chiapas, Campeche y San Luis Potosí. Entonces, eso nos da 7 distritos de los 28. Entonces, ahí hay algo, ¿no? Lo segundo es que hubo una estrategia partidista que no terminamos de documentar por los tiempos, pero sí hubo una estrategia partidista por parte principalmente del PRI de atender estas zonas, que generalmente no son visitadas por los candidatos, sobre todo por lo que vimos en 2009. No visitan estas zonas porque se piensa que por la migración están vacías, no participan, y el PRI sí hizo su tarea esta vez y sí visitó las zonas. Y finalmente lo de las transacciones del voto. ¿Qué es esto de las transacciones del voto? Nosotros no le llamamos clientelismo o compra del voto como tal, porque inclusive hay estudios que demuestran que la compra del voto se da a todos niveles y en todos los partidos, y más en zonas urbanas que en zonas rurales. Pero sí hay un fenómeno de transacción. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que en las comunidades se intercambia el voto o la afiliación a cambio de obra, a cambio de programas, a cambio de una serie de cosas que tienen que ver con demandas inmediatas y no con el diseño de una política pública a largo plazo. Es decir, señor del partido político del color que sea, si usted va a arreglar estas calles o esta escuela o este proyecto que le importa a la comunidad, voto por usted. Le damos el voto. Pero así como hoy voto por usted, el día de mañana, si otro partido político me garantiza que a corto plazo va a resolver un problema, votaría por ese partido político. ¿Estoy entendiendo correctamente? Exacto, exacto, porque es al mejor postor, ¿eh? Es al mejor postor, y lo que me importa es que me resuelvan un problema concreto. Bueno, ahí tenemos lo que significa transacción del voto, que nos apunta el estudio. Por otro lado, en el proceso de reclutamiento del IFE aumentó la participación de las mujeres indígenas como capacitadoras, asistentes electorales y supervisoras. ¿Cuál es la relación de las mujeres indígenas con el IFE como para, que hayan aceptado sumarse en estas tres figuras, para capacitar como asistentes y como supervisoras? Mira, capacitadora, supervisa, y yo agregaría consejeras, consejeros, consejeras, ¿no? En cada distrito electoral no hay un consejo, y hoy hay mujeres en los consejos, ¿no? Digo, hay muchas, ¿no? Y en las regiones de mayoría indígena, sí, hoy hay consejeras, hasta hay profesionales indígenas en ciertos distritos, ¿no? Empleados del IFE, ¿no? O sea, todo eso se ha estado aumentando, ¿no? No de la misma manera en todas partes, por eso decimos que no hay algo típicamente indígena. El hecho de que haya, según 28 distritos de mayorías indígenas, eso no quiere decir que en los 28 los comportamientos electorales de los indígenas, de las mujeres indígenas, sean iguales. Hay una gran diferenciación, más o menos como en toda la sociedad nacional, hay una gran diferenciación, una gran diversificación de los comportamientos y de los valores, ¿no? Son sociedades cada vez más, digamos, diferenciadas y diversificadas, ¿no? Entonces
claro que en esto entran las mujeres y entran las mujeres masivamente. Eso está muy ligado al aumento de la escolarización, ¿no? Hoy te aseguro que nosotros nos las pasamos. Ayer estaba reunido con las autoridades comunales de San Andrés Coamiata. Ahora, entre las autoridades comunales de San Andrés Coamiata, ¿no? los huicholes, ¿no? Hay mujeres ahora, ¿no? Cosa que ocurre un poco en todo el país. Aquí te pregunto, Lourdes, ¿observaron un aumento de esta participación de las mujeres como capacitadoras, asistentes electorales y supervisoras del IFE, un aumento importante de las últimas elecciones federales, 2006, 9 y 12? ¿Cómo fue el comportamiento? Por ejemplo, en 2009 todavía se detectaban en algunos de estos distritos mucho más presencia de hombres que de mujeres. ¿En el 9? En el 9. Y ahora en 2012 ya hay más mujeres que hombres como ¿A qué lo atribuyes? Pues a la escolaridad, sin duda, a la migración, a las políticas públicas que sí tienen un efecto y también a la profesionalización, porque estas mujeres que quizá empezaron participando en comités de oportunidades, pues no solo participan en el IFE, sino participan en otras tareas de dependencias gubernamentales y van adquiriendo un conocimiento técnico que es muy valioso en los procesos electorales. Hay algo que es fácil, ¿no? Un poco injusto, pero ayuda a comprender, ¿no? Los procesos sociales y culturales están cambiando muy rápidamente actualmente, ¿no? Los procesos institucionales y legales cambian siempre mucho más lentamente. Entonces, hay una brecha, y eso provoca que la demanda, que la demanda social, camina más rápido la sociedad. Presiona cada vez. Por eso hay que prever, ¿no? Las instituciones prevén y tienen que prever que las demandas sociales van a crecer a medida que crece la participación, precisamente. Y la participación está creciendo. Ahí está, es que ese es el tema. La demanda crece en la medida que hay más participación y, pues, por supuesto, tengo más información sobre mis derechos y los exijo. Ahora, ustedes documentan, y cito textualmente, las mujeres indígenas son llamadas por el IFE a participar como funcionarias de casilla en zonas en las cuales las prácticas comunitarias no les permiten ejercer el voto a nivel local, Lourdes. En ocasiones, hay que matizar, en ocasiones, porque no es en todos lados donde no les permiten votar. Explícanos esa realidad. Sí. Es un debate. Es un debate. Son zonas en donde ocurre que no todas las mujeres pueden votar, porque se los impide la comunidad, eso nos vas a explicar tú, pero al mismo tiempo participan porque el IFE las llama y participan como funcionarias de casilla. Platícanos este fenómeno. Exactamente, ahí también vemos un avance si se compara con el 2009, en donde había menos mujeres funcionarias de casilla y menos presidentas, casi había más secretarias que presidentas. Y ahora en 2012 ya se va más con la tendencia nacional, en donde hubo más mujeres funcionarias de casilla que hombres. ¿Qué es lo que pasa? Pues efectivamente en zonas, por ejemplo, donde hay prácticas comunitarias, en donde las elecciones locales no se les permite ejercer el voto a las mujeres, el IFE ya está reconocido como una institución y sí se les permite participar de esta manera como funcionarias de casilla. Cada vez es menor y en eso pues creo que quizá las observaciones y recomendaciones que hicimos al IFE y las propias políticas desarrolladas por el IFE han tenido un efecto. Es cada vez menor el rechazo por parte de las mujeres y ahora hay más rechazo a participar como funcionarias de hombres que de mujeres. Las mujeres son mucho más comprometidas, algunas todavía titubean al momento de aceptar el nombramiento porque pues por cuestiones de seguridad, por las responsabilidades que tienen, porque es un día que van a perder, pero están mucho más, más comprometidas que los que vemos en zonas urbanas. No hace mucho que un secretario de Gobernación, un hombre muy culto, recordaba, ¿no?, que el lugar de las mujeres era en su casa. Un secretario de Gobernación. No es un escándalo, ¿no? Pongámonos a pensar, cada uno, ¿no?, cuando en nuestras familias se volvió aceptable que las mujeres tuvieran participación, y más aún participación política. Pues no hace mucho. ¿Desde cuándo las mujeres tienen el derecho de votar? En los años 50. No hace mucho. Así es. ¿No?
¿Desde cuándo los hombres tienen el derecho y la obligación moral de votar? Tampoco hace mucho. En las elecciones en la que Madero se peleó con Porfirio Díaz, pues la mayoría, la población no votaba, ¿no? Las elecciones eran indirectas. O sea que todo eso son procesos muy recientes. Lo que es muy notable es que en estas zonas, ¿no? En estas zonas, digamos, desfavorecidas en muchos aspectos, los cambios se están dando de manera más veloz ahora que en el pasado, que en el pasado y que en la sociedad en general. En la sociedad esos cambios se han dado también no hace mucho. No hace mucho que se volvió aceptable que las mujeres votaran en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua, en Campeche, en Oaxaca. No hace mucho. Y en el DF, ¿no? Se lucharon las mujeres y los feministas, ¿no? Lucharon para esto. Se logró, ¿no? Como siempre, el derecho avanza mucho más lentamente que el proceso social, ¿no? Ahí estás en un punto interesante, François. Digamos, los grados, el tamaño de los pasos, de los avances y los factores que impiden estos cambios. ¿Cuáles son los factores que limitan la participación política de las mujeres indígenas? Si bien estamos reconociendo que hay avances, hay muchos desafíos. Esto le preguntamos a los universitarios, ¿dónde está el problema para el avance de la participación política de las mujeres indígenas? Y esta es su percepción. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La ignorancia, la falta de información que van de la mano, otro es el acceso, el difícil acceso a esta información electoral y a las mismas casillas, y también yo me pondría a sugerirle al Instituto Federal Electoral que ampliara la cobertura, en vez de darnos tanta información aquí que a veces sale sobrando, dar más información hacia ellos, porque es el grueso de la población. El poco reconocimiento que se le da a la mujer. México no es un país más bien es un país muy machista, y si a las mujeres que vivimos en la ciudad no nos dejan participar como quieran, pues menos a las indígenas. Yo creo que no existe un Estado de Derecho que les permita como tal participar. En México somos uno de los países más racistas. Yo creo que esa es una, no solo de mujeres, sino también hasta de hombres indígenas. Pues la educación, la pobreza y la discriminación, por supuesto. Bueno, uno puede ser la lengua, otro puede ser, bueno, quizá no el desinterés, pero la dificultad de acceso a ello. Creo que las personas, no solo de las mujeres, sino de las personas indígenas, están más preocupados por llevar un sustento económico a sus hijos. No están tan preocupados como en la vida política. La mujer pues está rebajada quizá inconscientemente al ámbito doméstico y no tiene la posibilidad de accesar a las ideologías predominantes en una sociedad occidental. Pues tienen muchísimas cosas en desfavor. Primero, pues ser indígenas y bueno, es una doble discriminación ser mujer y ser indígena. Entonces me parece que la participación tiene que ver también con todos estos esquemas patriarcales que tenemos, pero también sumamente con la discriminación hacia los indígenas y el indigenismo en general en México. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Lourdes, François, nos dicen los universitarios, el problema está, falta información en estas zonas, en la construcción de ciudadanía, es un problema cultural, es un problema de acceso a la educación, es un problema de discriminación. ¿Qué piensan? Pues yo creo que en cuanto a la emisión del voto como tal, ya no hay tantos problemas, más allá de las distancias, que sí es una logística particular que tienen que organizar las familias al momento de ir a emitir el voto, porque sí, a pesar de que el IFE ha atendido cada vez mejor este problema, todavía a veces hay esos problemas de acceder a las casillas. Pero en cuanto a emisión del voto, pues ya no hay tanto problema. Vemos las tasas de participación, o sea, tenemos tasas de participación hasta del 80%, en zonas donde hay más mujeres que hombres, entonces pues ahí sí están emitiendo el voto. Yo creo que más que emisión del voto hay que ver la naturaleza de este voto. Y ahí creo que alertamos muy bien en la importancia de la educación cívica. ¿Este voto se está emitiendo libremente o no?
O sea, ¿cuál es la percepción que tienen estas zonas de este voto? ¿No? ¿Cuál es la respuesta sobre eso? ¿A qué les alcanza? Pues no hicimos suficiente trabajo cualitativo por el tiempo que tuvimos en el desarrollo de este proyecto, pero sabemos que en el 2009 se hizo un estudio en donde no estaba totalmente integrada la noción de que el voto era libre y secreto. Este impacto, desde tu punto de vista, François, de la educación cívica, ¿qué dirías en estas zonas que ustedes observaron, en estos 8 distritos? Nosotros conocemos experiencias ejemplares, ¿no? En materia de acciones de educación cívica, llevadas a cabo por parte de profesionales del IFE. Yo insisto mucho en esto. Ejemplares, ¿no? Casi yo diría excepcionales, ¿no? En tanto que no hay certidumbre de que la calidad de las acciones de educación cívica instrumentadas por el IFE sea la misma en todos los 300 distritos en el país. No se conoce bien. Nosotros tenemos observaciones acerca de los avances y retrocesos, ¿no? De las acciones de educación cívica institucional, ¿no? En cuanto a la atención a esas regiones y a los problemas específicos de esas regiones, ¿no? Y nosotros, nos da mucho gusto efectivamente enfatizar que hay experiencias de enorme calidad, inteligencia, comprensión de las dinámicas culturales y políticas de estas regiones por parte de gente. Pero claro que el problema, como siempre en los grandes dispositivos institucionales, los avances son parciales y los retrocesos, cuando los hay, son generales, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Hay campañas así, no, el IFE es un desastre, campañas hechas para idiotizar, ¿no? ¿No? Y no digo esto por demagogia, ¿no? Hay campañas, de desinformación, efectivamente, acerca de esto, ¿no? O sea que hay gente de enorme calidad y es evidente que en las regiones la demanda de gente, la confianza de gente en el IFE es parte del capital del IFE, ¿no? Es muy grande. Hay una relación peculiar en contraste con los institutos estatales electorales, en los cuales la situación, digamos, para ser diplomático, es muy variable. Sí. Para ser diplomático. El tema de la lengua indígena, por ejemplo, ha sido muy bien atendido ahí, que se dice, ¿no? En el documental que dicen, es un problema de lengua indígena, ha sido muy bien atendido por el IFE porque los propios capacitadores son hablantes de lengua indígena. Ahí está la clave de por qué esta relación que se ha dado entre el Instituto Federal Electoral y por qué las mujeres indígenas sí aceptan participar. Ahora, me gustaría tocar un punto también muy importante y en donde ahí tenemos un desafío de otro tamaño. ¿Qué impacto, Lourdes, François, ha tenido la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obligó a los partidos políticos a cumplir con el porcentaje correspondiente a candidaturas para mujeres? ¿Cómo nos fue? Ya hablamos la emisión del voto, las mujeres votando. ¿Son votadas las mujeres indígenas? ¿Qué impacto vieron después de la sentencia? Nosotros vimos que los partidos políticos no han desarrollado una política pública enfocada a las mujeres. De entrada, ¿como candidatas? Como candidatas, porque no les quedó de otra. Y muchas las mandan a perder. Muchas las mandan a perder, porque saben a zonas donde hay un estudio muy interesante decir al respecto, donde se comprueba que no hay una política pública adoptada en general por los partidos políticos. Entonces sería un absurdo, siendo mujeres que desarrollan un papel importantísimo en la comunidad, porque además hay una migración de hombres, en fin, mueven muchos hilos las mujeres. ¿Por qué no ponerlas de candidatas? ¿Cómo entendemos eso? Fíjate que eso es un tema importante y complicado, ¿eh? Oye, Lourdes, eso de que las candidatas, ¿no?, son mandadas a perder,
Oye, Algunas, eso da para algunas. Hay que matizar ¿verdad? algunas, no todas. Sí, Porque efectivamente por el mandato del tribunal sí pusieron más candidatas mujeres, pero por ejemplo mujeres representantes de partido en las casillas no hubo en el mismo porcentaje que a nivel nacional. Hubo muy pocas en los distritos de mayoría indígena. Entonces, ¿dónde está la base social de los partidos? ¿Dónde está la formación de liderazgos? ¿Dónde está la construcción de ciudadanía y la educación cívica? Entonces, eso es interesante, el papel de los partidos en relación con la participación de las mujeres. Hay un déficit enorme. Nosotros lo que hemos tratado de hacer, así como para así aterrizar cosas así puntuales, ¿no? Y claras, ¿no? Hemos tratado de ver qué hay de nuevo. ¿Qué hay de nuevo con relación a procesos electorales previos, etcétera, ¿no? Una de las cosas que apuntamos es que efectivamente, frente al aumento notable, visible, es muy fácil verlo, ese aumento de la participación de las mujeres indígenas en las actividades, en las acciones públicas y en la vida política. Es muy fácil, ¿no? Basta con ir a mirarlo, ¿no? Lo que nosotros hicimos, ¿no? Y evidentemente uno ve que no hay correspondencia, hay cada vez menos correspondencia entre esta actividad intensificada, ¿no? Y participativa de las mujeres indígenas y su presencia como aspirantes a representación política, ¿no? En todos los escenarios, estatales, federales, municipales. Se avanza en participación, entonces no tanto se está abriendo una brecha. Evidentemente va a haber una demanda creciente. Evidentemente al rato la demanda de mujeres para que a su incrementada participación corresponda algo de avance mayor en materia de representación. Va a haber mayor presión de casi lo podrías apostar, ¿no? A lo mejor así van los cambios, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, Lourdes, como estudiosa, en dónde están los obstáculos para que, del mismo modo que se ha avanzado en materia de participación, se avance en materia de representación? Pues de entrada, creo que de los dos, es una responsabilidad de los dos lados. Desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la ciudadanía, creo que hay que generar esta conciencia de exigencia por la representación, que no se siente tanto como se sentía en el 2000-2001, que sí había una exigencia de representación e inclusive se habló de la creación de distritos indígenas y circunscripciones indígenas para tener representaciones proporcionales indígenas, y el tema indígena estaba muy presente en el Congreso. Ahorita la verdad es que no se ve. Inclusive se habló en el nuevo gobierno de la posibilidad de desaparecer a la CDI, ¿no? Y de sumarla a la Secretaría de Desarrollo Social, lo cual nos habla de un enfoque desarrollista de los pueblos indígenas. Entonces, pues hay que ver del lado del gobierno y de los partidos políticos, pues generar esta mayor representación y vinculación, porque no se trata de poner indígenas en el Congreso. Si están desvinculados de sus zonas, de nada sirve. Es como esta idea de... Tiene que ser eficaz para ser verdaderamente atendidos y escuchados. Exacto, es como esta idea de política de género, política de género pone a una mujer. Pues no se trata de eso. Allá sentada, ignorada, que nadie la... O sea, igual aquí. Entonces, del lado de los partidos, generar esta vinculación con la ciudadanía, y del lado de los ciudadanos, esta exigencia e involucramiento con los asuntos públicos. ¿Cuáles son? Mira, hoy en el periódico los zapatistas ponen en evidencia que en su experiencia las mujeres han avanzado mucho en materia de participación social y política, en sus condiciones, en su experiencia. Mira, seguramente es así. Eso lo observamos en todas partes, en todas las regiones, que no muy pocas son zapatistas, por cierto, pero en todas partes están ocurriendo esos procesos de transformación, ¿no? De la demanda y de la exigencia y de la práctica de las mujeres en todas partes, en todas las comunidades, en todas las regiones indígenas, está en discusión el tema del aumento de la participación y del aumento de la participación de la mujer en asumir funciones de representación, en asumir responsabilidades públicas. En todas partes eso se está discutiendo. Esto no quiere que en todas partes va a haber presidentas municipales, ¿no? Pero está el tema presente. Pero el tema está discutido y hay puestas en práctica, ¿no? Digamos, ¿no? Y claro que da lugar a polémicas, claro que da lugar
atenciones. Pero la discusión está en todas partes lo observamos, en Oaxaca. ¿Cuáles fueron, François, sus recomendaciones finales? Lourdes. Pues al final el documento tiene una serie de recomendaciones institucionales que vale la pena revisar y además tomar en cuenta que esto no es un tema de cada 3 años, si no se hace con seriedad y con tiempo, los cambios van a ser lentos y muy graduales. ¿Cuáles son las recomendaciones institucionales que hacen ustedes y que con eso finaliza su proyecto de observación? Pues refuerzo de la educación cívica. Por ejemplo, uno de los hallazgos que tuvimos es de lo nuevo que encontramos, es el aumento del voto nulo en zonas indígenas. Hubo 6.19% en comparación con 5.04% de la media nacional. O sea, esto nos habla de que hay un problema aquí. De los pocos testimonios que pudimos recabar con respecto al problema del voto nulo, al parecer lo que impactó fue que las coaliciones variaron entre la elección local y la elección nacional. Entonces la gente se confundía. Ah, muy bien, ahí hay un tema. Entonces ahí hay un tema en capacitación y en educación cívica, y parece ser que repercutió una resolución del tribunal en la cual en los materiales de capacitación no se pudo utilizar los iconos de los partidos y se utilizaban otras cosas. Entonces eso tuvo un efecto. Entonces eso tuvo un efecto, ¿no? Claramente. Entonces una de las recomendaciones, refuerzo de acciones de capacitación en cuanto a coaliciones, refuerzo de acciones de educación cívica en cuanto al sentido de la emisión del voto, recuperación de la experiencia institucional del propio IFE. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? A pesar de que hay problemáticas similares a las que encontramos en otros distritos, sí hay problemáticas específicas en estas regiones, y muchas veces llegan los funcionarios nuevos, tienen la elección encima y apenas están conociendo cómo funciona la zona. Muy bien. Entonces, creemos que es necesario transmitirles este conocimiento de, a ver, estas zonas funcionan así, tienen estas problemáticas, prepárense bien para la elección, no la operen como cualquier otra elección. Muy bien. Hay un problema de recursos. Recursos, ¿no? También. Hay un problema de recursos, ¿no? No todas, pero muchas de estos distritos, ¿no? Son distritos muy amplios, ¿no? Geográficamente muy vastos, y probablemente por la tendencia a la urbanización, ¿no? Van a ser distritos cada vez más vastos, distritos que van a requerir, ¿no? para asegurar la equidad, ¿vale? Gastos aumentados, va a requerir que se gaste más para asegurar que un ciudadano ejerza su derecho, un ciudadano, una ciudadana, ¿no? Entonces, eso es una cosa que sabemos que nos metemos en temas que no nos competen, ¿no? Que les competen a los consejeros, ¿no? Pero están ahí pero sí, cuidado, se están produciendo, ¿no? Por el mismo proceso de la transformación del país, ¿no? Diferencias cada vez mayores entre todas esas zonas urbanas y las zonas en donde se concentra, digamos, una gran proporción de la población indígena, ¿no? que requiere, el IFE lo sabe, el IFE ha aumentado los recursos, por cierto, y nosotros vemos que el IFE tiene que prever que va a tener que aumentar más. Ahí está el desafío, entre muchos otros. Muchísimas gracias, Lourdes Morales Canales, politóloga y profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Gracias, Lourdes, se nos acabó el programa. Gracias, François Lartigue, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, por su presencia, por sus comentarios, por ayudarnos a entender. Gracias y muy buenos días. Lourdes. Pues muchas gracias por la invitación. François, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Hasta la próxima.